de uma formação completa. No Brasil, nossas escolas e professores proporcionam um encontro diário com o saber para mais de 225 mil alunos em todas as regiões do país. De forma presencial e virtual, há mais de um século, esse contato se fortalece. Um compromisso diário e transformador, como são nossos princípios e valores. Geração após geração, seguimos juntos, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e coletivo, a causa e o efeito. É assim que construímos, compartilhamos e fortalecemos uma educação completa, muito além do ensino. A educação adventista está fundamentada nas crenças bíblicas com o apoio do livro Educação de Ellen White. E se você é educador, professor ou servidor do sistema de ensino adventista, não pode perder o conteúdo dessas aulas que vão falar dos detalhes do nosso modo de educar. Você sabe que no último trimestre de 2020, a lição da Escola Sabatina vai nos ajudar a entender mais sobre os pontos em que a nossa filosofia educacional está baseada. E junto com isso, nós vamos oferecer mais ferramentas e conhecimentos sobre o tema. Serão 13 módulos exibidos por meio do Adventist Academy, num total de 45 horas, e no final você vai receber um certificado emitido pelas instituições de ensino superior do Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana. Por isso, faça sua inscrição e participe. O mundo é a maior escola que existe. E se as salas de aula se pulverizaram em milhões e milhões de lares, a força da educação permanece imbatível. Porque para nós, ensinar vai além do espaço físico. 2020 nunca será esquecido pela dor, mas também será lembrado pela grandeza humana, capaz de se reinventar, solidarizar e aprender. É agora, na história, que o aprendizado se torna matéria-prima para que o amor, o afeto e a compaixão se desenvolvam além do conhecimento. Se a classe veio para o quarto e o quadro virou a tela, nossas escolas reconhecem a mais importante das lições. O conteúdo que fica é o que está no coração. Portanto, quando nossos professores constroem conhecimento com dedicação e excelência, isso sim é imbatível. Afinal, é o tempo que vai mostrar o que fizemos. O digital ficou mais real do que nunca. E do online nos tornamos on-life. Porque a vida é o que mais importa. Vida de todos, especialmente daqueles que estão aprendendo a viver. Um dia as UTIs esvaziarão, os parques lotarão e os abraços serão revisitados. Despontará uma geração avançando sobre nossas pegadas, conquistando horizontes ainda mais extraordinários. Lá, o melhor de todos nós ecoará perpétuo, pelo ensino semeado hoje. Finalmente, a felicidade será como tem que ser, eterna. Educação adventista. Quem vai muito além do ensino sabe que tudo isso vai passar. A educação adventista está fundamentada nas crenças bíblicas com o apoio do livro Educação de Ellen White. E se você é educador, professor ou servidor do sistema de ensino adventista, não pode perder o conteúdo dessas aulas que vão falar dos detalhes do nosso modo de educar. Você sabe que no último trimestre de 2020,
A lição da Escola Sabatina vai nos ajudar a entender mais sobre os pontos em que a nossa filosofia educacional está baseada. E junto com isso, nós vamos oferecer mais ferramentas e conhecimentos sobre o tema. Serão 13 módulos exibidos por meio do Adventist Academy, num total de 45 horas, e no final você vai receber um certificado emitido pelas instituições de ensino superior do Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana. Por isso, faça sua inscrição e participe. O mundo é a maior escola que existe. E se as salas de aula se pulverizaram em milhões e milhões de lares, a força da educação permanece imbatível. Porque para nós, ensinar vai além do espaço físico. 2020 nunca será esquecido pela dor, mas também será lembrado pela grandeza humana, capaz de se reinventar, solidarizar e aprender. É agora, na história, que o aprendizado se torna matéria-prima para que o amor, o afeto e a compaixão se desenvolvam além do conhecimento. Se a classe veio para o quarto e o quadro virou a tela, nossas escolas reconhecem a mais importante das lições. O conteúdo que fica é o que está no coração. Portanto, quando nossos professores constroem conhecimento com dedicação e excelência, isso sim é imbatível. Afinal, é o tempo que vai mostrar o que fizemos. O digital ficou mais real do que nunca. E do online nos tornamos on-life. Porque a vida é o que mais importa. Vida de todos, especialmente daqueles que estão aprendendo a viver. Um dia as UTIs esvaziarão, os parques lotarão e os abraços serão revisitados. Despontará uma geração avançando sobre nossas pegadas, conquistando horizontes ainda mais extraordinários. Lá, o melhor de todos nós ecoará perpétuo, pelo ensino semeado hoje. Finalmente, a felicidade será como tem que ser, eterna. Educação adventista. Quem vai muito além do ensino sabe que tudo isso vai passar. Uma hora a página ia acabar virando. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. São novos tempos. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar, adaptando a tecnologia e a aprendizagem. No mais, continuamos do mesmo jeito. Em cada um dos 165 países onde a nossa rede atua, a missão segue a mesma: promover uma educação integral, formando cidadãos comprometidos com a comunidade, com a pátria e com Deus. No mundo, são mais de 8.000 instituições da educação infantil à pós-graduação, todas alinhadas nesse propósito, conduzindo 2 milhões de estudantes por meio de uma formação completa. No Brasil, nossas escolas e professores proporcionam um encontro diário com o saber para mais de 225 mil alunos em todas as regiões do país. De forma presencial ou virtual, há mais de um século esse contato se fortalece. Um compromisso diário e transformador, como são nossos princípios e valores. Geração após geração, seguimos juntos, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. É assim que construímos, compartilhamos e fortalecemos uma educação completa, muito além do ensino.
Muito bem, amigos. Bom dia. É uma satisfação encontrar vocês de novo nesta terça-feira. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje é a nossa aula de número 11. E você pode ter notado que houve uma mudança no tema. Houve um problema de comunicação com o Dr. Ángel Manuel Rodrigues. Ele ficará para uma próxima oportunidade. Mas hoje teremos um tema muito especial, que, aliás, vem num momento muito oportuno, onde se está comentando o tema do santuário, e hoje o nosso convidado especial é o professor Dr. Roy Graf, e depois vamos apresentá-lo devidamente, mas o tema, você já notou, é o santuário como princípio articulador da teologia adventista, um tema essencial para as nossas discussões, para a nossa identidade como igreja. Pastor Lucas já está conosco. Bom dia, Pastor Lucas, tudo bem por aí? Olá, Adolfo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Roy Graf, também conosco hoje aqui para tratar de um tema muito importante, que é justamente esse papel articulador do santuário dentro daquilo que a gente acredita como igreja, né? Dentro do contexto das nossas crenças. Adolfo, estou muito feliz pelo engajamento, pelo envolvimento dos pastores. A gente, como sempre, tem ouvido respostas bastante positivas no envolvimento de cada um deles. E, Adolfo, a gente já pode aqui dar um spoiler do que a gente pensa no mês de novembro, já pode dizer alguma coisinha já ou não? Ô, Lucas, o que vai acontecer? Eu ouvi falar alguma coisa nos dias 2 a 5 de novembro, o que é? Ok. Pastores, olha o seguinte, nós vamos ter entre os dias 2, anotem a data, tá? Entre os dias 2 e 5 de novembro, para toda a divisão sul-americana, para todos os pastores, administradores, capelães, pastores distritais, alunos de teologia e até anciãos, sem esquecer também os departamentais, enfim, todos aqueles que fazem parte do corpo ministerial. Nós vamos ter aqui em novembro, entre 2 e 5 de novembro, o nosso primeiro simpósio teológico, intitulado Identidade e Missão. Esse evento irá ocorrer das 9 da manhã até ao meio-dia, com participação de gente muito especial. Quem é que vai estar com a gente, Adolfo? É o primeiro simpósio teológico internacional, né? Internacional. Bom esse detalhe lembrar aí. Nós vamos ter alguns convidados especiais. Na quinta-feira daremos mais detalhes, mas vou dar aqui só um nome que o pessoal vai gostar muito. Nós vamos ter, entre os convidados, um representante do Instituto Bíblico de Pesquisa, que é o Dr. Frank Hazel.
Então, Lucas, o nível dos palestrantes é realmente internacional e vai trazer muita informação preciosa para os tempos em que vivemos. Vamos repetir a data, Lucas? Qual que é a data mesmo? Vamos lá, então. Eu vou repetir a data e o horário para ficar bem claro, tá? Dia 2 a 5 de novembro, das 9 da manhã, meu dia, tá? Então, anota aí em sua agenda, compartilha com seus colegas, com aqueles que ainda não acessaram essa aula de hoje, manda aí um WhatsApp para ele dizendo, olha, as aulas não terminam tudo aqui no dia 22, não. A gente tem mais na primeira semana de novembro. Então, de 2 a 5 de novembro, primeiro simpósio teológico internacional com gente de peso, ao vivo, para todo o corpo ministerial, incluindo também os anciãos. Muito bem. Lucas, você pode fazer a oração inicial, por gentileza? Posso sim, Adolfo. Vamos lá, então. Colegas, você que está nos acompanhando, incline a cabeça, vamos fechar os olhos e abrir o coração a Deus. Bom Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de poder abrir o nosso coração a Ti. Obrigado pela certeza de que seus ouvidos estão abertos em nossa direção. Muito obrigado porque nossos lábios conseguem alcançar o seu coração quando nós oramos. E é por isso que nessa manhã de terça-feira, Senhor querido, nós queremos descansar em todas as suas promessas e agradecer por todos os teus reais cuidados em nossa vida. Toma conta de cada pastor nas diferentes regiões desse vasto país e que nessa manhã teu Espírito nos alcance, que a qualidade de um ministério mais profundo, mais consistente, mais comprometido com tua palavra seja o objetivo dessa capacitação escatológica, especialmente na aula de hoje. Que o Senhor nos dirija, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o nosso convidado de hoje, como já foi dito, é o pastor Dr. Roy Graff. Aliás, deixa eu pedir para o Renzo já autorizar o Dr. Graff a poder compartilhar a tela dele. Ele tem um doutorado pelo AIAS, que é o Instituto Adventista Internacional de Estudos Avançados, que a Associação Geral da Igreja Adventista mantém nas Filipinas. É uma belíssima instituição onde se tem acesso a programas de mestrado e doutorado em teologia, em educação e outras poucas áreas. É uma instituição de nível internacional. Então, o Dr. Roy Graff fez o doutorado dele na área sistemática e ele vai apresentar o tema O Santuário como Princípio Articulador da Teologia Adventista. O Dr. Graff é argentino, ele vai falar, portanto, espanhol, mas aqui, pastor Graff, todo mundo entende espanhol, especialmente se você falar com mais calma, vai dar tudo certo. A apresentação dele está em espanhol, mas também não tem nenhum problema para todos nós. Esse tema, Roy, é muito importante e nós agradecemos você pela disposição em compartilhá-lo no momento em que há um diálogo intenso sobre o santuário, sobre Cristo, o que ele fez e não fez, e você vai apresentar esse tema da perspectiva de um princípio articulador. Realmente um tema muito importante. Que Deus abençoe você, você tem 1 hora e depois por volta de 30 minutos para respondermos perguntas dos nossos pastores. Que Deus te bendiga, amigo. Muchas gracias, Pastor Suárez, doctor Suárez. Muchas gracias también, Pastor Lucas Alves. Voy a tratar de hablar lentamente. Mil disculpas por no poder hablar portugués. Lo puedo entender, lo puedo leer, pero todavía no llegué al nivel de poder hablarlo y ojalá tengamos la oportunidad de aprenderlo un poco mejor. Efectivamente, creo que es un tema muy importante. Hoy no vamos a hablar del santuario de la manera típica, tradicional, donde nos enfocamos en las 70 semanas o en las 2300 tardes y mañanas, aunque nosotros vamos a asumir todo eso. Asumimos que algún tipo de familiaridad ya tenemos con este asunto y entonces lo que queremos es plantearnos si realmente podemos genuinamente ver el santuario como el principio articulador de la teología adventista. Cuando hablamos del principio articulador, me estoy refiriendo a lo que a veces, de manera algo imprecisa, después voy a decir algo más sobre esto, referimos como centro. Pero yo prefiero no utilizar esa terminología por alguna razón que voy a expresar un poquito después. Digamos, si me permiten, voy a compartir la pantalla.
me dicen si es posible ver, si ustedes pueden ver allí la diapositiva. Bien, entonces continuamos. Lo que les decía es que digamos, vamos a hablar justamente del santuario como principio articulador. Digamos, para empezar, que todo sistema teológico requiere y tiene un principio articulador. Aunque esto tal vez puede sorprendernos, pero siempre es así, incluso en aquellos casos donde un autor, un escritor, un teólogo que escribe sobre, por ejemplo, teología sistemática, aun cuando no pretenda tenerlo, siempre hay de manera escondida algún principio articulador. Esa es una de las razones por las que yo prefiero utilizar el término principio articulador. No es una expresión que yo acuñé, la ha utilizado con anterioridad Fernando Canale, pero en cierto modo es una terminología que podemos remontar todavía mucho más atrás en el tiempo. Está conectada con el estudio de los sistemas de pensamiento. Es una terminología que en cierto modo ya se encuentra en algunos filósofos. Todo sistema teológico tiene un principio articulador. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? En realidad todo sistema de pensamiento lo tiene, pero en el caso de la teología, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, vamos a ver que todo sistema teológico requiere por lo menos la existencia de 3 elementos básicos para que nosotros podamos decir que esto efectivamente es un sistema teológico. Para empezar, un sistema teológico necesita tener una comprensión de Dios. No podemos hablar de teología si nosotros no aceptamos la existencia de Dios, ¿verdad? De alguna manera tenemos algún concepto, alguna comprensión de Dios, sí o sí. Podríamos hablar de un sistema de pensamiento quizás filosófico si no aceptamos la existencia de Dios, pero nunca de un sistema teológico. Un sistema teológico siempre asume la existencia de Dios. En segundo lugar, todo sistema teológico asume la comprensión o una comprensión del ser humano. No nos olvidemos de que somos nosotros los seres humanos los que hacemos teología, ¿ok? Y teología no es solamente lo que hacemos en el ámbito académico, en una universidad o en una facultad de teología. Teología es lo que hacemos incluso cuando estudiamos la lección de escuela sabática o cuando estamos enseñando una serie de estudios bíblicos, solamente que a un nivel no técnico, no académico, pero siempre asumimos una comprensión del ser humano y una cantidad de otras cuestiones adjuntadas o relacionadas con esta comprensión del ser humano. Y también asumimos una comprensión del mundo en general. Y cuando hablo de mundo no me estoy refiriendo al planeta Tierra solamente, aunque por supuesto a nosotros nos interesa particularmente lo que ocurre aquí en esta pequeña motita de polvo en el universo, pero el mundo en el Nuevo Testamento puede ser cosmos, y cosmos puede ser no solo el planeta Tierra, sino puede abarcar o referirse al universo en general. Es decir, el ser humano no está en un vacío colgado de la nada, sino que forma parte de una realidad mayor a la que nos referimos como el mundo o el universo. Por otro lado, y esta es una cuestión clave, todo sistema teológico tiene que explicar la forma en la que Dios se relaciona con el ser humano en el contexto de ese mundo. Y esta es la cuestión clave, y nosotros vamos a ver que aquí es donde los sistemas teológicos muchas veces difieren, pero es la cuestión clave que define justamente cómo se articula un sistema teológico, porque un sistema teológico, para articularse, tiene que explicar cómo se relacionan las diferentes partes justamente de este sistema. Ahora, quiero aclarar que un sistema teológico puede tener más partes, ¿ok? Pero no puede faltar ninguna de estas 3. Alguien podría decir, ¿y dónde están los ángeles? Bueno, algunos sistemas teológicos no aceptan la existencia de ángeles, pero ningún sistema teológico puede negar la existencia de Dios o del ser humano o del mundo en general. Por supuesto, yo creo que hay ángeles y hay muchas otras cosas más que forman parte del mundo, aparte del ser humano. No nos vamos a detener eso con detalle en esta oportunidad. Otra cuestión importante que nosotros debemos destacar de los sistemas teológicos es que estos interpretan la realidad como un todo. Es decir, los sistemas teológicos nos ofrecen una interpretación de la realidad como un todo. Esto se desprende del simple hecho de que cuando hablamos de teología, si hablamos de Dios, del mundo y del ser humano, pues estamos abarcando todo. ¿Qué más puede haber aparte de Dios, el mundo y el ser humano? Pues ya estamos hablando acerca de la realidad como un todo. Es decir, que los sistemas teológicos nos ofrecen una explicación,
una interpretación de la realidad en su conjunto. El principio de articulación es el elemento que estructura el sistema, es decir, aquel que le ofrece la conexión entre todos esos elementos. Esa es la cuestión clave. Como les digo, imprecisamente a veces se hace referencia a eso como centro, pero creo que no es la terminología más apropiada, y después vuelvo a retomar esa cuestión. Ahora, ¿cómo se suelen articular los sistemas teológicos? ¿O cuáles son los intentos de articular sistemas teológicos que se han ofrecido en el pasado? Acá no podemos hablar de esa cuestión en detalle porque, digamos, cada sistema teológico requeriría una explicación de pronto muy extensa que nosotros no podemos ofrecer en este momento, pero podemos decir de manera breve, ¿verdad?, que los sistemas teológicos podemos de alguna manera clasificarlos, por así decirlo, dentro de ciertos modelos generales. Cuando nosotros hablamos acerca de la teología clásica, ¿sí?, la teología representada, por ejemplo, por la Iglesia medieval, los padres de la Iglesia, incluso los reformadores como Lutero y Calvino, en esa teología clásica se tiende a asumir que Dios, que se lo entiende como un ser que está fuera del espacio y del tiempo, es un ser que determina toda la realidad. Es decir, lo que Él desea o lo que Él piensa causa todo lo que ocurre en la realidad que no es Dios. Así, por ejemplo, Agustín cree que Dios determina, predestina, ¿sí?, toda la realidad a través de la predestinación, de su providencia absoluta. Dios determina todo lo que pasa, no solamente en la esfera de lo divino, sino en la esfera del mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con el mundo y el ser humano? Y en el terreno de la salvación determina esencialmente quién se salva, pero indirectamente también determina quién se pierde. En esa misma línea siguen, por ejemplo, Calvino y Lutero, que de hecho afirman la doble predestinación, es decir, que Dios determina quién se salva y quién se pierde, pero además cuando nosotros leemos a Lutero, por ejemplo, y a Calvino mismo, descubrimos que en realidad Dios determina todo lo que ocurre. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino era un teólogo muy importante en el contexto del catolicismo, que en teoría admitió que los seres humanos tienen libre albedrío, libertad de elegir, lo cual nos hace pensar que parece que Dios no determina toda la realidad. Pero cuando nosotros analizamos lo que Tomás de Aquino dice con respecto a la realidad de Dios, cuando analizamos su doctrina de Dios, él termina diciendo que en realidad la libertad humana depende en última instancia de Dios, y en definitiva termina diciendo que Dios determina toda la realidad también. O sea que en definitiva no se distancia tanto en eso de Agustín. Por lo tanto, lo que vemos es que ya sea porque Dios lo quiere, como en el caso de Agustín, Calvino o Lutero, o porque Dios así lo piensa, Dios determina toda la realidad. O sea, la voluntad de Dios o el conocimiento de Dios es causativo. Lo que Dios conoce es lo que causa que ocurra en el mundo de manera inexorable. Dios determina toda esa realidad. ¿Qué ocurre en la teología moderna? Y esto se aplica en buena medida para la teología moderna, tanto protestante como católica. Yo puse ahí algún nombre como Schleiermacher, que es considerado, por así decirlo, el padre protestante de la teología moderna, ¿verdad? En la teología moderna, la visión de la relación entre Dios y el mundo es una visión que podemos definir como panenteísmo. No estoy diciendo acá panteísmo, aunque están muy relacionados. En el panteísmo, Dios y el mundo es todo lo mismo. En el panenteísmo, el mundo está en Dios, forma parte de Dios, incluyendo a la realidad humana, ¿verdad? Pero Dios es más que el mundo. Es como que Dios tiene, por así decirlo, un lado que trasciende al mundo, que frecuentemente se lo presenta como estando de alguna forma, o se lo asume como fuera del espacio y del tiempo, ¿sí? La relación entre Dios y el mundo se da como una relación interna dentro de Dios. Es decir, Dios se relaciona con el mundo, para nosotros diríamos su creación, aunque en los sistemas panenteístas, a veces dado que el mundo es parte de Dios, el mundo es eterno, siempre ha existido, en cierto modo, como en el caso de la teología del proceso,
Dios se relaciona con el mundo de manera interna, ¿sí? En la teología católica eso lo vemos en Teilhard de Chardin, pero se ha ido difundiendo en la teología moderna. Yo no tengo un dato exacto, pero diría que la mayoría de los teólogos modernos hoy o asumen explícitamente el panenteísmo o lo asumen de manera implícita. Y esta es una tendencia a la cual los adventistas no hemos sido invulnerables en el pasado. Nosotros encontramos, por ejemplo, en John Kellogg justamente esta idea del panenteísmo, aunque en su tiempo se hablaba de panteísmo, dado que el término panenteísmo se volvió popular recién ya bastante avanzado el siglo XX. Ahora, los sistemas teológicos, entonces, ¿sí? Requieren de articulación. ¿Cómo es que los adventistas entendieron la articulación, la relación entre Dios y el mundo, ¿sí? Digamos, en las primeras décadas del adventismo? Básicamente, ellos entendían que el principio articulador de la teología adventista era el santuario. Esto no nos sorprende, podríamos presentar de pronto muchas citas, muchas declaraciones, no solo de Elena de White, sino de otros pioneros apoyando esto, pero ahora, por supuesto, no es el momento para hacerlo. Una cita típica, simplemente a título de ejemplo presento, es la que ustedes ven aquí, de Elena de White, que también se encuentra, palabra más, palabra menos, en el libro El conflicto de los siglos, donde Elena de White dice que el asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. El santuario, dice ella, exhibió todo un sistema de verdades relacionado y armonioso. Y es interesante que ella acá está utilizando alguna terminología técnica como la palabra sistema, ¿sí? El santuario lo que hace es revelar un sistema de verdades que está relacionado, que es armonioso, que está unido. Vamos, usando el lenguaje que estamos proponiendo aquí, que está articulado, ¿sí? De manera ordenada, de manera armoniosa, justamente en torno al concepto del santuario. ¿Por qué no estamos utilizando la terminología de centro, la palabra centro? Centro es de pronto la conceptualización habitual, la forma habitual en la cual nosotros nos referimos, quizá de manera algo imprecisa, a lo que acá estamos denominando como principio de articulación. La identificación del centro, ¿sí? De la teología bíblica o en la teología sistemática adventista reciente ha sido bastante problemática. Lo que ocurre y me detengo un momentito simplemente con el término centro, es que a veces el término centro tiende a asumir que lo que está cerca del centro es importante y lo que está en la periferia no es tan importante. Entonces, a veces dejamos de lado aquello que no está cerca de nuestro centro, y entonces el centro es como una especie de excusa para dejar ciertas cosas de lado. Y nosotros, cuando hablamos del sistema teológico adventista, no queremos dejar nada de lado. Nada de ese sistema de verdades que encontramos en las Escrituras tiene que ser dejado de lado. Por lo tanto, quizá principio de articulación es un término que habla mejor de la función de este elemento que interconecta todas las verdades de la Biblia. Pastor Roy, un pedido. Estamos entendiendo bien. Algunos tienen un poco de dificultad. No te olvides de hablar un poco más despacio, por favor. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Disculpen. Las clases las suelo dar en español y quizás corremos un poco. Les decía que el centro es un término a veces algo impreciso. A veces hay teólogos que identifican como el centro de su pensamiento una idea que cuando una la analiza descubre que no es el verdadero centro, no es lo que realmente articula su pensamiento. Por eso preferimos acá la expresión principio de articulación. Ahora, el principio de articulación de la teología, ya sea en la Biblia o en la teología adventista reciente, ha sido un poco problemática. No siempre ha sido fácil identificar
cuál es ese principio de articulador de manera reciente, ¿sí? De hecho, aunque nuestros pioneros básicamente se enfocaron en el tema del santuario, cuando uno analiza la literatura adventista reciente, ya sea en la teología bíblica o en la teología sistemática, descubre que se han propuesto varios centros, vamos a decirlo así, varios principios de articulación. Ahí yo puse una lista parcial. Se ha propuesto que el centro puede ser la justificación por la fe, o que puede ser el tema del gran conflicto, o que puede ser el tema del santuario, o que puede ser Cristo, o que puede ser Dios o la Trinidad, o que puede ser la expiación, y ha habido también otras propuestas. Pero no hay un consenso total en ese sentido con respecto a qué constituye el centro o el principio de articulación tanto de la Biblia como de la teología adventista. Y esto es interesante porque los adventistas hemos sostenido históricamente que creemos en el principio de sola escritura, es decir, de la Biblia y la Biblia sola como la base de nuestras creencias. Si es solo la Biblia la base de nuestras creencias, podemos esperar que haya un solo principio de articulación y no varios. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Dado que la teología adventista acepta el principio de sola escritura, el principio de articulación de la teología adventista debiera ser el mismo, tanto para cuando nosotros estudiamos la teología de la Biblia como cuando nosotros hablamos de teología sistemática. Es decir, no podemos hablar de dos principios de articulación diferentes. Si nuestra teología se basa en la Biblia, entonces el principio de articulación de la Biblia, nuestra teología, tiene que ser el mismo principio de articulación de la Biblia. Pero esto nos lleva a preguntarnos si la Biblia tiene un principio articulador. Y acá nos metemos en un terreno donde nuevamente ha habido discusión. ¿Tiene la Biblia un principio de articulación? Ha habido teólogos, especialmente en el área bíblica, que han expresado su reparo con respecto a esto. Y lo han puesto por escrito, ¿no? Y han dicho, bueno, yo no estoy tan seguro de que debiéramos hablar de un principio de articulación. Eso tal vez es como que nos hace ver ciertas cosas y otras no. Han expresado su reparo con respecto a esto y podría mostrarles citas, pero no lo vamos a hacer, dado que tenemos que cumplir un tiempo. Pero nuevamente podemos preguntarnos, ¿es genuino preguntarnos si la Biblia posee un principio de articulación? Esto equivale a preguntarnos si la Biblia nos ofrece una interpretación, una comprensión de Dios, del mundo y el ser humano, y de la relación entre Dios y el mundo y el ser humano. Es decir, la Biblia nos presenta algún tipo de explicación, de comprensión de Dios, del mundo, del ser humano que habita en este mundo, y de cómo Dios se relaciona con el mundo. ¿Encontramos alguna explicación con respecto a esto? En otras palabras, ¿contiene la Biblia los elementos básicos de un sistema teológico? Dios, ser humano y mundo. Bueno, si lo planteamos de ese modo, probablemente más de uno de ustedes debe estar pensando, bueno, en ese caso la respuesta es sí. Déjenme por un momento definir primero qué es esto de sistema teológico. Esto ya se ha estudiado. Hay un autor que ha escrito su tesis doctoral acerca de esto. Un sistema, si lo queremos decir en general, un sistema es un todo de partes que están articuladas, ¿sí?, entre sí. Pero acá lo que nos interesa no es un sistema en general, sino un sistema teológico, ¿sí? Un sistema teológico es un todo, ¿sí?, de doctrinas que están teológicamente articuladas, es decir, están articuladas en torno a una comprensión de Dios, ¿sí?, y de sus acciones que las articulan. Si nosotros vamos a la Biblia, es claro que la Biblia no es un libro de teología sistemática, por lo menos no en el sentido tradicional, es decir, no es que ustedes abren la Biblia y dicen capítulo 1, doctrina de Dios, o capítulo 2, doctrina de la revelación, inspiración, etcétera, ¿no? Entonces,
nuevamente podemos preguntarnos si es que nosotros podemos sostener que la Biblia tiene un principio articulador. Podemos sostener, como lo hicieron los pioneros, que el santuario es el principio articulador de nuestro sistema teológico en base a lo que dice la Biblia. Es claro que los pioneros creían que la Biblia contenía un sistema teológico. Elena de White dice, por ejemplo, en una declaración para mí muy importante, emblemática, dice: la Biblia contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. Algunos cuando leen la palabra filosofía acá se asustan un poco, pero Elena de White está hablando de la filosofía de la Biblia, que la Biblia tiene su propia filosofía, y podríamos hablar horas acerca de esto. Pero también nos dice Elena de White que la Biblia contiene un sistema sencillo de teología, es decir, que Elena de White entendía que la Biblia contiene su propio sistema teológico. Podemos entonces volver y preguntarnos, entonces parece que hay esperanza, podemos encontrar un sistema bíblico teológico. En otra declaración, en el libro La Educación, ¿sí?, Elena de White se refiere, hablando de la Biblia, a su gran sistema de verdad, que no se presenta, dice ella, de manera, digamos, a través de un estudio descuidado, no se presenta de tal manera como un sistema, ¿sí?, que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Es decir, para descubrir este sistema de verdad, tenemos que estudiar la Biblia en profundidad. Ella dice que las verdades, o sea, las creencias, las doctrinas que encontramos en la Biblia, forman un gran todo, es un sistema que forma un gran todo y que debe ser buscado y analizado. Forman, dice ella en otra declaración, esas verdades, esas creencias, esas doctrinas, se unen, ¿sí?, se articulan para formar un todo perfecto. ¿Podemos entonces hablar de un sistema bíblico de teología? Yo creo que sí. Disculpen, se me ha movido la diapositiva antes, ¿verdad? Yo creo que sí. Todo sistema teológico tiene que tener 4 componentes operativos básicos. Algunos de ellos en realidad ya los hemos mencionado. Elena de White, de hecho, menciona estos elementos en diferentes declaraciones, quizás con otras palabras. Lo primero que necesitamos para poder tener un principio de articulación es tener partes, doctrinas, temas teológicos que van a ser articulados, interconectados entre sí. Y podemos ver que la Biblia nos habla acerca de Dios, vamos a entrar un poco más en eso, acerca del mundo y del ser humano. Pero también necesitamos uno de esos componentes teológicos que funcione como agente articulador. En la teología, el elemento que siempre articula un sistema teológico se refiere a Dios. Siempre se refiere a Dios. No puede referirse a otra cosa porque, por definición, un sistema teológico tiene que ver con Dios. Es Dios quien articula la relación entre Él mismo y el mundo. Por otro lado, todo sistema teológico implica que hay una acción articuladora, o sea, ese elemento que articula hace algo, produce algo que interconecta esos elementos. A eso nos referimos justamente como acción articuladora. La Biblia describe acciones divinas que articulan la relación entre Él mismo y el mundo, ¿sí? Y no estamos hablando de la predestinación absoluta de Agustín, Lutero, Calvino, ni tampoco estamos hablando acerca del panenteísmo de la teología moderna. Acá ya podemos imaginarnos que el santuario ocupa un rol importante en conectar a Dios con el mundo. Y en última instancia tenemos el todo, o sea, todo sistema teológico se constituye como un todo, como un conjunto que resulta justamente de esta articulación. Si la Biblia contiene un sistema teológico, nosotros debiéramos ser capaces de encontrar estos 4 componentes presentes en las Escrituras. ¿Podemos hablar de esos 4 componentes? La primera parte, que se refiere a los elementos, las partes que tienen que ser articuladas, creo que todos podemos imaginarnos con bastante facilidad de que la Biblia nos habla bastante acerca de esto. Para empezar, la Biblia nos habla extensamente
acerca de Dios, ¿sí? Nos dice que es un Dios triuno, es un Dios que tiene 3 personas, pero es uno, ¿verdad? Es un Dios que se parece a sus criaturas, pero es diferente. Siempre existió, siempre existirá, pero a la vez hay un parecido. El ser humano, por ejemplo, es creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que hay cierta analogía entre Dios y su creación, ¿sí? No hay igualdad, pero hay cierta analogía. Es un Dios que experimenta el espacio y el tiempo, que se relaciona con sus criaturas, que incluso a veces habla cara a cara con ellas, como por ejemplo lo hace con Moisés, ¿verdad? Donde él habla en el monte Sinaí cara a cara con él. Y cuando Dios se relaciona con sus criaturas en tiempo y espacio, ¿sí? Cuando vemos eso, podemos entender también por qué Dios puede habitar en un santuario aquí en esta tierra, como el tabernáculo de los israelitas en el desierto o el templo de Salomón en Jerusalén. También la Biblia nos habla de un concepto del mundo. El mundo es creación de Dios, el universo es creación de Dios. Dios también crea este planeta Tierra, crea la vida sobre esta tierra en 6 días literales, como lo describe Génesis 1, Génesis 2. Y también la Biblia nos habla de que este mundo está afectado por el problema del pecado, ¿sí? Que es por el mal, por la muerte, que es resultado justamente del pecado de criaturas inteligentes como Satanás y los seres humanos. También la Biblia nos habla extensamente del ser humano, de sus características, de que es un ser unitario, no es una dualidad cuerpo-alma, sino que es una unidad, que tiene libertad de elección, libre albedrío, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, tanto en el aspecto de su carácter como en el aspecto exterior, pero que el pecado lo ha deteriorado, lo ha afectado muy negativamente, ¿sí? Afectando su libre albedrío y, por supuesto, todo su ser. Es decir, que el primer componente está, la Biblia nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de el mundo y nos habla acerca del ser humano. ¿Cuál sería el agente divino? Es el agente articulador que une a Dios con el ser humano. No es tan difícil de encontrar. En la Biblia, Cristo es claramente presentado como un mediador entre Dios y el mundo. Él es el agente creador, encontramos muchísimos textos acerca de esto, es el que sostiene el mundo. Pablo, por ejemplo, señala esto en Colosenses 1, 16 y 17, Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1, etc. Cristo es el mediador de la salvación. Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y es el que articula la relación entre Dios y el mundo en términos generales. Todas las cosas, toda la relación entre Dios y el mundo se hace a través de la segunda persona de la deidad. Él es el que, Pablo dice, sujeta todas las cosas a sí mismo y a través de él a Dios. Y Cristo no solamente es el agente que articula la relación entre Dios y el mundo en el Nuevo Testamento, donde se habla mucho acerca de Jesús, sino también que Él es mayormente el Jehová del Antiguo Testamento. Él es el yo soy. Jesús mismo señala esto en varias oportunidades. Por ejemplo, en Juan 8:58, Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jehová es el yo soy del Antiguo Testamento, ¿sí? Es entonces el centro, si lo queremos decir así, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Es el que crea a Adán y Eva, es el que establece el pacto con Abraham, es el que habla desde el Sinaí, y esto se ha mencionado en la lección de escuela sabática de ayer, en una declaración de Elena de White, etc. Es decir, Cristo es el agente que articula la relación entre Dios y el ser humano en las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las acciones que Cristo realiza, ¿sí? que en definitiva son descritas en la Biblia como doctrinas, como creencias? ¿Cuáles son las acciones que Dios realiza a través de Cristo para articular la relación entre sí mismo, entre Dios y el mundo? Para empezar, digamos que Cristo es el agente de la creación. Eso está claro, Pablo lo describe con mucha claridad. Lo vemos ya a Cristo personificado en Proverbios capítulo 8, ¿sí? como la sabiduría de la creación.
Y esa terminología es tomada por Pablo en 1 Corintios capítulo 1 para hablar de que Cristo además es la sabiduría de la salvación. Él es el que crea el universo, crea la tierra, crea el ser humano, pero también es aquel que va a articular el proceso de salvación. Cristo es el que preserva también el universo, es el que lo sustenta, es decir, Dios gobierna el universo y lo sustenta desde su santuario en la persona de Cristo. Y hay cantidad de textos bíblicos que nos presentan a Dios como gobernando el universo y sustentándolo desde el santuario celestial, especialmente en el libro de Salmos. Pero vamos a centrarnos en lo que podemos llamar una acción articuladora específica, ¿sí? Cristo es el que media entre Dios y la humanidad. Esa mediación se hace siguiendo un patrón de relación, que es el patrón del santuario. El santuario no es solamente una estructura física en el cielo, también lo es. Hay un santuario, una estructura física en el cielo, ¿sí? Pero también es cierto que Dios en su relación con el mundo se relaciona a través de esa estructura, es un patrón de relación. Esto no solo vale para el contexto del plan de salvación. No es que solamente Dios se relaciona a través de la estructura del santuario en el contexto del plan de salvación. Nosotros vemos que Dios se relaciona, por ejemplo, con Adán y Eva ya en el Edén, como si fuera una especie de pequeño santuario. El santuario es el lugar donde Dios, o el Edén, es el lugar donde Dios se reunía con Adán y Eva. Luego de la caída, Adán y Eva son expulsados del santuario, pero ellos van a encontrarse con Dios en la entrada del Edén. Allí van a ofrecer sus sacrificios. Y de hecho el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos habla de una contraparte celestial del Edén. Es decir, que el Edén funciona como una especie de santuario donde Dios viene y se relaciona allí con Adán y Eva. Y luego de la caída es el lugar donde Dios pone los querubines en la entrada, y ese es un lenguaje del santuario, y frente a esa entrada se ofrecen los sacrificios. Y hay evidencia bíblica para eso, además de evidencia en Elena de White. También vemos este patrón de relación a través del santuario en el sistema patriarcal de sacrificios. El pastor Tim, por ejemplo, ha explicado muy bien esto en algún artículo. Vemos el patrón de relación de Dios a través de una estructura del santuario en el tabernáculo del desierto, en el templo de Jerusalén, ¿sí? Y vemos por la información bíblica, por lo que Pablo nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10, que Cristo mismo es el que acompañaba a Israel. Cristo es el que estaba presente en la nube que estaba colocada allí sobre el tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento vemos que incluso la encarnación de Cristo sigue este patrón de relación del santuario. En el sacrificio de Cristo, Cristo es el sacrificio del santuario y sobre la base del cual Él intercede por nosotros, ¿sí? Cuando Cristo se encarna, según Juan capítulo 1, Él viene a ser su tabernáculo con nosotros, o sea, establece su tienda con nosotros. Es decir, nuevamente allí encontramos el lenguaje del santuario que nos habla de cómo Dios se relaciona a través de la persona de Cristo, siguiendo este patrón estructural del santuario. Incluso si nosotros vamos a la Nueva Jerusalén, allí en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, vamos a percibir que la Nueva Jerusalén es presentada como una especie de enorme cubo, como una especie de enorme lugar santísimo, en el centro del cual está el trono de Dios y el trono del Cordero, frente al cual nosotros iremos a adorar, usando el lenguaje de Isaías 66, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, o de sábado en sábado. Este patrón a través del cual Dios se relaciona, este patrón, esta estructura del santuario, abarca tres asuntos importantes, comprende tres aspectos importantes. Lo primero es una relación pactual. En segundo lugar, ya en el contexto del plan de salvación, un proceso de expiación. Y en tercer lugar, una acción providencial de Dios a través de Cristo en la historia.
explico brevemente estas tres cosas. ¿Por qué es importante el tema del pacto en conexión con el asunto del santuario? Los pactos en la Biblia siempre han sido condiciones para que Dios habite con su pueblo, con sus criaturas. Esto es una realidad incluso antes de la caída. Si nosotros vamos a Génesis, el capítulo 2, vemos que allí Dios establece un pacto con Adán y Eva. Ellos podían habitar en el jardín del Edén, comer de todo árbol del huerto, excepto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Había condiciones pactuales. Mientras ellos cumplieran esas condiciones, vivirían felices en el Edén. Por supuesto, ellos no cumplieron esas condiciones pactuales y entonces son sacados del Edén. Luego de la caída, para que Dios pueda seguir habitando con sus criaturas, va a ofrecer pactos sucesivos, lo que la Biblia describe como el pacto eterno, que es ofrecido en primer término a Adán, después a Noé, a Abraham, a Israel, a David, ¿sí? Y en todos esos casos se utiliza la terminología de pacto eterno, ¿sí? Dios también propone un nuevo pacto que está presentado en Jeremías capítulo 31 y que está citado nuevamente en Hebreos capítulo 8. Ese nuevo pacto es el pacto que en última instancia es ratificado con la sangre de Cristo y que es el cumplimiento de estos sucesivos pactos que Dios ha ofrecido a través de la historia de la salvación. Es decir, el pacto es una condición para que Dios haga su tabernáculo con sus criaturas, para que habite con sus criaturas. En un pacto existen estipulaciones pactuales. ¿Cuáles son esas estipulaciones pactuales? Son los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios son las estipulaciones básicas del pacto. Y el corazón de ese pacto es el tema del sábado, que funciona como una señal de pacto. Fíjense cómo entonces este principio articulador del santuario, donde Cristo es el agente que articula a través de sus acciones, siguiendo este patrón estructural del santuario, va a conectarse con todos los temas teológicos que nosotros conocemos en la teología adventista y que están presentes en las Escrituras, ¿sí? Todos los que aceptan participar en los términos del pacto se convierten en el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios tiene una misión. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, acá no tenemos tiempo para hacerlo, vamos a descubrir que ese pueblo de Dios, ese remanente escatológico, ¿sí?, se mantiene fiel a los términos del pacto. Se lo describe como un pueblo que guarda los mandamientos de Dios en varias oportunidades. Y un pueblo que tiene una misión que nosotros la encontramos explicada en Apocalipsis capítulo 14. Estamos, por supuesto, hablando de la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin. De hecho, la Biblia ilustra claramente que Dios quiere seguir teniendo una relación pactual con su pueblo, incluso en la tierra nueva. Apocalipsis 21:3, por ejemplo, nos dice que Dios quiere que nosotros seamos su pueblo, ¿sí? Ese lenguaje de Apocalipsis 21:3, donde se nos dice que Dios hace su tabernáculo con nosotros y quiere que nosotros seamos su pueblo, es un lenguaje no solo del santuario, sino también un lenguaje pactual. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, tenemos el tema del pacto en conexión con el santuario. En segundo lugar, tenemos la expiación. El pacto funciona como la condición para que Dios habite. Si no hay pacto, no hay santuario. En segundo lugar, tenemos el tema de la expiación. La expiación es un proceso que se da, por supuesto, en el contexto del gran conflicto, ya luego de la caída. Es un proceso que involucra el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también su intercesión en el santuario celestial y también el día antitípico de expiación o juicio, el juicio investigador, el juicio en el milenio, etc. La expiación tiene una dimensión cósmica, que es justamente esta, que es todo ese proceso de expiación que puede ser observado por todas las inteligencias del universo, pero también tiene una dimensión individual y una dimensión social. La dimensión individual de la expiación es lo que conocemos como justificación y santificación. Y la dimensión social tiene que ver con la pertenencia
del creyente que ha sido justificado y santificado con su pertenencia al pueblo de Dios. Es decir, que el haber sido justificado y santificado es una condición para pertenecer al pueblo de Dios. Y la santificación, como ustedes ya se imaginan, tiene que ver con la fidelidad a los términos del pacto que habíamos mencionado con anterioridad. Es decir, que acá incluimos dentro de esta articulación la expiación, el sacrificio de Cristo en la cruz como el fundamento de la expiación, pero también su intercesión en el cielo, la justificación, la santificación y la pertenencia al pueblo de Dios en el contexto de los términos del pacto. Y en tercer lugar, tenemos la acción providencial de Dios en la historia. ¿Qué es la acción providencial? Y aquí se ha venido estudiando bastante el tema de las profecías, y esto es crucial para que nosotros entendamos cómo el santuario articula todo nuestro esquema escatológico. El santuario estructura, le da forma a las acciones de Dios que gobiernan la historia humana. Esto se vuelve evidente cuando nosotros estudiamos los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Cuando estudiamos los períodos proféticos que encontramos en Daniel y Apocalipsis y que están estructurados según las actividades del santuario. Esto podría ser toda una presentación aparte. Si nosotros analizamos las 70 semanas tienen que ver con Cristo, el agente articulador, pero también con la inauguración del santuario, el ungimiento del Santo de los Santos al final de esas 70 semanas. A su vez, las 70 semanas son la parte inicial de las 2300 tardes y mañanas, que concluyen con la purificación del santuario del cielo. El periodo de 1260 días o años es parte de las 2300 tardes y mañanas y nos habla del periodo de dominio del anticristo, durante el cual el anticristo ofrece o presenta un falso sistema de mediación e intercesión que compite con el santuario celestial. Y podríamos agregar aquí las profecías de los 1290 años y las 1335 años, que articulan la relación entre los 1260 y las 2300 tardes y mañanas. El pastor Tim, por ejemplo, ha escrito acerca de esto de manera muy interesante. Dios gobierna la historia, eso lo vemos claramente en Daniel y en Apocalipsis. Él ejerce su acción providencial, ¿sí? En tiempo y en espacio, y actúa conduciendo la historia de acuerdo al calendario del santuario, ¿sí? Para terminar con el problema del mal, el dolor, el sufrimiento y la muerte, erradicar el problema del pecado. Esa acción providencial sigue el patrón estructural del santuario. Es decir, que acá tenemos partes, Dios, el ser humano, el mundo que la Biblia describe, tenemos un agente articulador que es la persona de Cristo, tenemos el conjunto de acciones que Cristo realiza a través de la estructura del santuario, y finalmente tenemos un todo que el sistema teológico bíblico, el sistema teológico adventista, puede describir de dos maneras. Podemos visualizar este sistema teológico de dos maneras, abordarlo de dos maneras. Uno es de manera diacrónica, es decir, a través del tiempo. Cuando nosotros vamos al pasado, vemos que Dios creó un mundo perfecto, en un contexto de armonía original perfecta, ¿sí? Después se produce la interrupción de esta armonía original perfecta y se introduce el gran conflicto, y nuevamente vemos que Dios quiere restaurar esa armonía original, esa relación en el santuario del Edén donde todo era perfecto, en un contexto de nuevos cielos y nueva tierra, como lo presenta Apocalipsis capítulo 21. En todo este contexto tenemos el santuario. En el Edén, la armonía original. En el contexto del gran conflicto, Dios articula su relación con el mundo a través de la estructura del santuario. Y finalmente, en la tierra nueva, donde se vuelve a restaurar esa armonía original del Edén. Ahora, también podemos analizar este todo desde el punto de vista sincrónico, es decir, viendo cada una de estas fases con todos los elementos que tiene simultáneamente. Hay tres niveles en los cuales podemos ver
este todo, a nivel cósmico, a nivel social y a nivel individual. Y aquí he colocado un cuadro tratando justamente de sintetizar todos estos elementos. A nivel cósmico, en la parte de arriba, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios articulaba la relación con el mundo, con el ser humano, en el contexto de esa armonía original del Edén, revelando su carácter y gobernando el universo desde el santuario y relacionándose de manera pactual con Adán y Eva en el contexto del jardín del Edén, que también funcionaba como una especie de santuario, pero donde no existía el problema del pecado. A nivel individual, vemos que Adán y Eva no necesitaban santificarse porque ellos no habían, antes de la caída, porque ellos no habían cometido pecado, pero sí, gracias a la revelación que recibían de Dios, ellos podían desarrollar su carácter. No hay santificación, pero sí desarrollo del carácter. Sin embargo, se introduce el problema del mal y ahí tenemos el gran conflicto. En el nivel cósmico, en el gran conflicto, Cristo intercede y juzga con el Padre en el santuario celestial. A nivel social, Cristo intercede en favor del pueblo del pacto, su remanente fiel. Y a nivel individual, gracias a la obra de Cristo en el santuario, es posible la justificación y la santificación. Finalmente, tenemos en la tercera columna, en realidad, cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios va a restaurar la relación edénica, Dios va a seguir revelando su carácter y gobernando el universo desde el santuario, pero esta vez ya trasladado aquí a la tierra. Estudiaremos la ciencia de la salvación por la eternidad. Se restaurará la relación pactual a nivel social que Dios tenía con Adán y Eva, pero esta vez con todos los habitantes de la Nueva Jerusalén. Y aunque ya no seguiremos hablando de santificación, volveremos a hablar del desarrollo del carácter. ¿Cómo resumimos todo esto? Dijimos que tenemos partes, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de Dios, nos habla acerca del mundo y de la realidad humana. Eso ya lo vimos. Tenemos también un agente articulador que es Cristo, el que media la relación entre Dios y el mundo, ¿sí? Es el que articula las acciones divinas con respecto al mundo, y vimos que esas acciones articuladoras abarcan, antes de la creación, lo que podríamos llamar acciones prearticuladoras. Cristo es establecido como la sabiduría de la creación, usando el lenguaje de Proverbios 8, o como la sabiduría de la salvación, usando el lenguaje de Pablo en 1 Corintios 1 y 2, ¿sí? Todo esto establecido en un pacto intratrinitario antes de la creación. Tenemos a Cristo como aquel que preserva y sustenta lo que Él ha creado. Él crea, preserva y sustenta, ¿sí? Y tenemos, dijimos, acciones articuladoras específicas a través de las cuales Cristo articula la relación entre la deidad y el mundo, el pacto, la expiación y la acción providencial de Dios en la historia. Y vimos que el todo lo podemos ver en términos de armonía original, el gran conflicto y nuevos cielos y nueva tierra, donde esa armonía original es restaurada, y este todo tiene niveles cósmicos, sociales e individuales. En conclusión, esto que estamos proponiendo creo permite ver en armonía la importancia que la Biblia le asigna a muchos temas bíblicos. ¿Es Cristo el centro de la teología? Sí, Él es el agente articulador. ¿Es el santuario el principio articulador de la teología? Bueno, el santuario es no solo una estructura en el cielo, sino también el conjunto de acciones que Cristo desarrolla para articular la relación entre Dios y el mundo. ¿Es el pacto importante en este contexto? Sí, porque el pacto es una condición para que Dios habite con sus criaturas, el pueblo de Dios que tiene una misión. ¿Es importante la expiación? Por supuesto, porque la expiación es una de las acciones articuladoras centrales de Cristo que relaciona a Dios con el mundo. ¿Es la salvación importante? Por supuesto. ¿Es el gran conflicto importante? Sí, el gran conflicto en cierto modo es el todo de este sistema en el contexto presente. ¿Es la creación importante? Sí, porque Dios crea para habitar con su creación. Aquí podemos nosotros ir interconectando todos los temas teológicos de la Biblia con esta propuesta
que nos habla del santuario como el principio de articulación de la teología, no solo de la Biblia, sino también de la teología adventista. Creo que como adventistas nosotros no debemos privarnos de buscar justamente esta articulación y ver este cuadro de armonía de todas las escrituras. Walter Kaiser, un teólogo bíblico, ha hablado de cómo el iluminismo y la alta crítica han conducido a muchos en la iglesia cristiana a rechazar la idea de unidad de la escritura como una doctrina, como una doctrina viable o como una característica hermenéutica utilizable. Pero nosotros como adventistas no seguimos los principios del iluminismo ni los principios de la alta crítica. Creemos que la Biblia es una unidad porque ha sido inspirada por Dios. Y no necesitamos quedarnos desconcertados, usando la palabra de Kaiser aquí, sin un principio organizador o un principio articulador, porque la Biblia tiene un claro principio articulador que está estructurado en torno a la realidad del santuario y nos permite ver a la Biblia como un sistema completo de verdades armoniosas. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y ojalá que haya sido de bendición esta presentación para ustedes, y bueno, estamos abiertos a preguntas que puedan surgir. Muy bien, Pastor Roy Graf, muchas gracias por la presentación. Amigos, queridos pastores, o pastor Graf já nos autorizou a partilhar com vocês o PowerPoint e vamos fazê-lo isso em forma de PDF. Então, muitas graças, pastor Roy. Lucas, você quer começar lendo algumas das perguntas que foram feitas? Leia com calma para o pastor Graf entender direitinho e ter a chance de responder, tá bom? Ok. Olá, pastor Graf, buenos días mais uma vez. Há uma pergunta, a pergunta está com base na primeira epístola de São Pedro, no capítulo número 1, no versículo número 19 e também 20, que diz o seguinte: sino com a sangre preciosa de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem contaminação. Ele estava destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado a los últimos tiempos por amor de vosotros. La pregunta es la siguiente. El santuario, él se identifica solo con la gobernanza de Dios, la autoridad de Dios, pero hay también un carácter salvífico en el santuario antes de la caída del hombre. ¿Cómo entender eso? Correcto, creo que es una buena pregunta. El santuario no se vincula solo con el gobierno de Dios, es mucho más que eso. En la presentación hablamos, por ejemplo, de la expiación. La expiación es algo que se da en el contexto del gran conflicto y que está vinculada justamente al proceso de salvación, pero que es más que el proceso de salvación, porque busca también la vindicación del carácter de Dios para que el problema del mal no se levante dos veces. Ahora, en sentido estricto, nosotros podemos hablar de la articulación de la relación entre Dios y el mundo una vez que el mundo existe. No podemos articular dos cosas si una de esas dos cosas no existe, ¿verdad? Entonces, por eso yo en la presentación me refiero a esto que está señalado acá en este texto del apóstol Pedro, como lo que podríamos llamar una acción prearticuladora. Es decir, Dios antes de crear el mundo, ¿sí?, planifica. Padre, Hijo y el Espíritu Santo deciden sentarse a planificar cómo van a crear el mundo. Ahí deciden que lo van a hacer a través de la agencia de Cristo. Cristo es el agente de la creación. Pero obviamente desde el momento en que ellos deciden que van a crear este mundo, este universo y este planeta Tierra especialmente, ellos saben que va a surgir el problema del mal, porque Dios tiene un conocimiento previo. Entonces, ellos también acompañan este plan de creación con un plan de salvación. A este plan de salvación le llamamos predestinación. En la Biblia se habla de predestinar en referencia al plan de salvación. Y también Elena de White, por ejemplo, utiliza el término bíblico pacto eterno. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ella lo repite en varias oportunidades, hacen un pacto por el cual acuerdan que la segunda persona de la deidad es la que va a venir a este mundo a morir
en nuestro lugar, ya sabiendo que Satanás iba a tentar a Adán y Eva, Satanás iba a pecar, iba a tentar a Adán y Adán y Eva iban a pecar. Entonces, ese pacto eterno es el que es ofrecido. Todo esto se planifica antes de la creación. Y el texto que usted leyó, pastor, ¿sí?, que hace referencia en el versículo 20 a que el sacrificio de Cristo ya había estado destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, pero manifestado en estos postreros días, o sea, manifestado mucho después. Esto responde justamente a ese plan divino. Esta no es una acción estrictamente articuladora, porque no se puede articular a Dios con el mundo si el mundo todavía no existe, pero es importante porque ese plan se implementa una vez que Dios crea el mundo. Entonces, y que Adán y Eva caen en pecado. Entonces, me refiero a eso como acción prearticuladora. Pero sí, no podemos dejar de mencionarlo porque la acción articuladora responde a un plan que Dios creó antes de que el mundo existiera. Entonces, es importante resaltarlo como una acción prearticuladora que se va a implementar como acción articuladora una vez que Dios crea el mundo y específicamente una vez que surge el gran conflicto. No sé si eso responde a la pregunta. Gracias. Muy bien. Pastor Roy, otra pregunta acá. El pastor Bruno Flavio pregunta lo siguiente. El principio articulador presupone una articulación, o sea, una organización. ¿Existen estudios sobre la metodología que esa organización ocurre? Y él dice, yo pregunto eso porque autores con visiones bien diferentes defienden el santuario como elemento articulador, pero de una manera diferente de la que usted presentó hoy en la clase. Bueno, yo no sé exactamente qué autores tiene él en mente. Confieso que así como está planteado me resulta un poco abstracta la pregunta. En el caso, como yo dije, en el caso de la teología, tanto sistemática como teología bíblica, en el contexto adventista, de la academia adventista, ha habido más de una propuesta. Cuando nosotros vamos hacia los pioneros, vemos bastante armonía sobre este asunto. Pero a medida que ha avanzado el siglo XX y especialmente a medida que han surgido nuestras primeras universidades, por ahí es como que hemos ido diversificando las propuestas. Lo que yo creo es que si nosotros volvemos al santuario y lo entendemos de esta manera macro, el santuario nos permite integrar muchas de las otras propuestas en un todo armonioso. Nos permite integrar la justificación, la santificación, nos permite integrar la centralidad de Cristo. O sea, Cristo y el santuario no son dos cosas diferentes. El santuario tiene que ver con el conjunto de acciones de Cristo para articular la relación entre Dios y el mundo. Nos permite integrar una cantidad de temas teológicos importantes, que han sido importantes no solo en la teología sistemática, sino también en la teología bíblica, como por ejemplo el tema del pacto, el tema de la expiación. Santuario y pacto nuevamente no son dos cosas diferentes. Santuario y expiación no son dos cosas diferentes. La expiación es algo que se da en el marco del santuario. Y así podríamos hacer este ejercicio con casi cualquier cosa. Personalmente me he dedicado a estudiar este asunto por algunos años y creo que sí, indudablemente puede ser que esta propuesta no coincida con la de todos. De hecho, hay otras propuestas, pero no he visto mucho trabajo en el sentido de articular la teología adventista a un nivel técnico importante, como para poder decir, ok, hay articulaciones implícitas, ¿sí? Pero no la comprensión del principio de articulación a un nivel técnico significativo de esta manera. Hay antecedentes, sí, el doctor Fernando Canale, por ejemplo, hace referencia al concepto de principio de articulación. Hay algunos trabajos del doctor Kerbs y otros en esa línea, pero como digo, fuera de eso, no demasiado.
De todos modos, no estoy totalmente seguro de haber captado lo que el pastor quiere decir, especialmente en la primera parte de la pregunta. No sé si... Bueno, aquí te digo, él explica un poco mejor ahora aquí. El pastor Bruno Flavio dice, yo me estoy refiriendo a que autores adventistas como Herbert Douglass y Alberto Tim, por ejemplo, tienen visiones bien diferentes entre sí, pero ambos defienden el santuario como principio articulador, aunque no están de acuerdo en los detalles, digamos. Ok, Herbert Douglass, él realmente defiende más el tema de el gran conflicto. Él incluso tiene un libro donde compila material de Elena de White y demás y se enfoca más que nada en el tema del gran conflicto. No dudo de la centralidad del tema del gran conflicto, pero el gran conflicto se articula o resulta de la forma en que Dios trata con el mundo y con el ser humano en particular a través de la estructura del santuario. O sea, Dios ha elegido respetar la libertad humana y por lo tanto surge este gran conflicto como un todo. Como ustedes ven en la presentación, el gran conflicto está claramente integrado en esta perspectiva del santuario como principio articulador. No he explorado mucho las diferencias entre Douglass y el pastor Tim. Sí he hablado con el pastor Tim bastante extensamente de esto, y él conoce incluso mi trabajo de tesis doctoral sobre esto, y hasta donde hemos hablado parece que está de acuerdo, así que no me siento en conflicto con él, para nada. De hecho, yo he citado cuando hice mi propia tesis doctoral extensamente materiales de él porque me parece que él ha hecho un excelente trabajo. Quizás la diferencia es que el pastor Tim se ha enfocado más directamente en el trabajo de los pioneros a nivel histórico, y yo me estoy enfocando en el santuario como principio de articulador a un nivel más sistemático, pero estoy asumiendo lo que él está diciendo en su tesis. Personalmente yo no veo un conflicto. Él habla del santuario como un principio integrador y de los 3 mensajes angélicos, que como ustedes vieron están incluidos dentro de esta propuesta que estamos haciendo, porque los 3 mensajes angélicos son el mensaje que predica el remanente, que es el pueblo del pacto, que justamente tiene esa relación pactual, porque el pacto es una condición para que Dios habite con sus criaturas. O sea, al final estamos hablando de la misma cosa. Quizás la diferencia es que él tiene un enfoque un poco más histórico, sistemático, y el mío es más sistemático, pero asume esos descubrimientos históricos previos que el doctor Tim presenta. Yo no veo conflicto con lo que dice el doctor Tim, sinceramente. Con respecto a Douglass, Herbert Douglass, creo que él le falta bastante precisión en integrar el santuario en su visión del gran conflicto. Ahí sí yo vería una cierta diferencia. Muy bien, el pastor Bruno envió un mensaje clarificando que la pregunta era en relación a las diferencias que hay entre otros autores. Él no estaba en desacuerdo con la presentación que tú has hecho ahora. El pastor Harley y hay otro pastor acá que está diciendo, no sé si es el pastor Darío, en fin, algunos pastores están pidiendo que traduzcamos este material, falando español aquí, algunos pastores estão pedindo para traduzir esse material do espanhol para o português. Sim, amigos, isso já está em processo de tradução. Ainda nesta semana, subiremos no portal o PDF da aula de hoje em português, tá bom? Sem problema nenhum, sempre estamos fazendo isso, tentando colocar nas 2 línguas, além da original, para que você possa ter acesso ao material original, caso você queira conferir exatamente o que o autor disse. Pastor Lucas, mais uma pergunta. Tenho uma pergunta mais, pastor. A pergunta é a seguinte: com relação à abordagem sincrônico, em tua ponência, pastor, em tua apresentação está 3 níveis de operação: cósmico, social e individual. Pero nosotros podemos comprender bien la situación cósmica, ¿no?, con el tema del santuario y la articulación, pero ¿cómo comprender ese aspecto sincrónico, social e individual con relación al santuario? ¿Podría explicar un poco más? Sí, es una muy buena pregunta. En el aspecto social, recordemos que si Dios lo que hace es articular la relación suya con el mundo a través de la persona de Cristo,
En el contexto del gran conflicto, eso implica salvar a la humanidad, reunir a la humanidad. La Iglesia es la institución cuya cabeza es Cristo, o sea, el agente articulador, que reúne a todos aquellos que pertenecen a los términos del pacto, es decir, aquellos que digamos, son justificados y santificados, justificados de manera, o sea, continua, no solo una vez al inicio, sino cada vez que pedimos perdón, y ese perdón nosotros lo obtenemos a través de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y la santificación es algo que también es posible por la justicia impartida de Cristo. La justificación es la justicia imputada de Cristo, la santificación es la justicia impartida de Cristo. Ambas, ahí estamos hablando del nivel individual, se obtienen gracias a la mediación e intercesión de Cristo en nuestro favor en el santuario celestial. Pero a su vez, Cristo no solo salva individuos, sino que Él reúne un pueblo, reúne una iglesia, donde Él es la cabeza. Recuerden incluso que, por supuesto, acá podríamos desglosar este asunto por horas. No lo vamos a agotar, podríamos tomar un aspecto en particular y podríamos estar hablando solo una ponencia acerca de esto. He tratado de presentar el panorama de conjunto. Pero a nivel social, la iglesia es el conjunto de aquellos que ingresan a los términos del pacto. Pacto y santuario son dos cosas que van juntas. La iglesia es una entidad cuya cabeza es Cristo, el agente articulador, y es el templo de Dios aquí en la tierra. Es un templo espiritual, no un templo material. Pero la iglesia ya es aquí en la tierra el conjunto de habitantes del santuario del cielo. Nosotros somos habitantes espiritualmente de la Nueva Jerusalén. Cristo es nuestro precursor en el santuario celestial y nosotros por fe somos ciudadanos del reino de los cielos y ciudadanos de la Nueva Jerusalén, la capital de ese reino, que como dijimos en última instancia también sigue el patrón estructural del santuario. ¿Qué significa esto? Que esta visión del santuario articula la forma en que Dios se relaciona con nosotros a nivel individual, justificación, santificación, a nivel social. Cristo reúne a su iglesia para convertirlos en habitantes del santuario, ciudadanos de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y a nivel cósmico, que bueno, la pregunta no iba por ahí, pero en última instancia todo se conecta con lo que Cristo hace en ese nivel cósmico, pero todo está en última instancia en función de esa actividad cósmica. Muy bien, Pastor Roy, muchas gracias. Hay otra pregunta acá, hay varias preguntas interesantes. Una pregunta del Pastor Julio César Ribeiro. Es una pregunta un poco más larga y por eso la voy a leer con calma para que la entiendas bien. El santuario construido en la tierra, está haciendo una afirmación, el santuario construido en la tierra es basado en el modelo del cielo, tipo, antitipo. Sin embargo, el ritual de salvación ejecutado en la tierra no es ejecutado basado en un modelo preexistente en el cielo. Cuando Cristo muere, el ritual de salvación es transferido para el cielo y pasa a ser hecho en el verdadero santuario celestial. Son afirmaciones. Ahora viene la pregunta, Pastor Graf. De esa manera, ¿no sería correcto afirmar que esa posición del cielo como tipo y tierra como antitipo es intercambiable cuando se trata del ritual de salvación ejecutado en el santuario? Bueno, supongo que la pregunta tiene que ver con cómo definimos tipo y antitipo en función de el santuario. Ahí el especialista es el doctor Richard Davison, y entiendo que él ha tenido una presentación también aquí. Tipo y antitipo bueno, en el caso del santuario, digamos, el tipo tiene que ver con personas, eventos o instituciones de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento que tienen un cumplimiento intensificado, ¿verdad?, mucho mayor en personas, eventos o instituciones de la historia de la salvación del Nuevo Testamento. En este caso nosotros estamos hablando acerca de una institución que es el santuario.
Ahora, el santuario, indudablemente, a diferencia de lo que ocurre con otras relaciones de tipo y antitipo, el santuario ya existía, el santuario celestial existía antes que el terrenal. Como estructura existía. Claro, algunos acá podemos entrar a preguntarnos por qué entonces la inauguración del Santo de los Santos o del santuario según las 70 semanas, por el sacrificio de Cristo. O sea, Cristo ya estaba obrando en el Antiguo Testamento en favor de nuestra salvación, pero vamos a decirlo así, es como que Él obra de prestado. ¿Por qué? Porque el fundamento de ese plan de salvación tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo llega luego y entonces ahí podemos decir que oficialmente queda el santuario inaugurado, pero eso no significa que el santuario no funcionaba antes o que Dios no gobernaba desde el santuario celestial, ¿verdad? De hecho, como dice Richard Davidson, Satanás antes era Lucifer, que era un querubín protector, y el lenguaje de querubín es el lenguaje del santuario, o sea que él trabajaba en el santuario celestial. Ahora, en algún punto la pregunta en la primera parte o en alguna de las afirmaciones pareciera ser como, si entendí bien, como que el sacrificio de Cristo no es, digamos, no responde a una especie de tipo anterior, si es que entendí bien. Sí. No responde a un tipo anterior, pero responde a un plan anterior. Hay un plan que es el pacto eterno que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, Dios decide crear, Dios planifica crear, y entonces inmediatamente planifica salvar. Y ahí está el pacto intratrinitario, donde en el contexto de ese pacto se resuelve que Cristo iba a ser el que iba a venir a morir a este mundo. Eso es, digamos, ya la estructura del santuario, pero todavía no operativa, pero sí ya como plan en la mente de Dios. Eso es anterior. O sea el sacrificio de Cristo no es algo que Dios de alguna manera va planificando sobre la marcha. Dios ya tenía todo eso planificado con anterioridad. Ahora, eso no es tipo, que encuentra una especie de antitipo en el sacrificio de Cristo, simplemente es el plan de Dios. Los tipos tienen que ver con los sacrificios que se realizaban en el sistema de sacrificios, ya sea patriarcal o del tabernáculo o del templo. Yo espero haber respondido bien, como había varias afirmaciones, estoy tratando de recordar todo lo que él afirmó para poder responder a su pregunta. Espero haberlo hecho. Pero si no, estamos a disposición. Muy bien. Pastor Lucas, ¿você tem mais uma pergunta? Sim, pastor, eu tenho duas perguntas más. Una está en Apocalipsis capítulo número 1 y el versículo número 6. Y después en Apocalipsis capítulo número, mira acá, 22, 21 y 22. ¿El segundo cuál es? 1, 6 y después 21 y el 22. La primera pregunta es con relación a que dice el siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él será gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa sacerdocio o sacerdotes, perdón, por relación a ese versículo en el cielo? Y la segunda pregunta es que dice el versículo número 22, en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. No habrá santuario en el cielo. Esas son las dos preguntas. El significado de los sacerdotes, y no hay más santuario en el cielo por relación al versículo número 22 del capítulo 21. Correcto. Creo que son buenas preguntas. Empiezo por la primera y si me olvido me hacen acordar de la segunda. Nosotros, vamos de esta manera, Apocalipsis 1.6 nos habla acerca del sacerdocio del creyente. Apocalipsis hace referencia a eso aquí y también después en la escena, en la siguiente escena del santuario, capítulos 4 y 5. Y la otra gran referencia fuera del Apocalipsis al sacerdocio del creyente es la que tenemos en Pedro. Ahora, este concepto del sacerdocio del creyente está conectado, y por eso me parece muy buena pregunta. Yo simplemente esto no lo mencioné porque, como les digo, se podría desglosar este asunto de manera muy significativa, porque todo nuestro sistema teológico depende en última instancia de esta concepción de la forma en que Dios se relaciona con el mundo a través de la estructura del santuario. En esta forma de articular, Cristo es el sumo sacerdote, es el agente articulador. Decimos sacerdote en el contexto del gran conflicto, ¿no? Adán y Eva no necesitaban un sacerdote, pero sí, Cristo era la segunda persona de la deidad, era el Jehová,
que los crea y con el cual ellos se relacionaban. Pero en el contexto del gran conflicto, Cristo es nuestro mediador y nuestro intercesor. Sin embargo, nosotros como creyentes que formamos parte de una comunidad pactual, la comunidad pactual del remanente, colaboramos acercando a otras personas a Cristo, que es el sumo sacerdote celestial. Y en ese sentido, ya el pueblo de Israel tenía una función sacerdotal. El pueblo de Israel era un pueblo de sacerdotes. Este concepto del sacerdocio del creyente no es algo que surge por primera vez en el Nuevo Testamento, sino que está basado en declaraciones del Antiguo Testamento, concretamente de Éxodo capítulo 19, donde se dice de Israel que ellos son una nación de sacerdotes. Ellos son una nación de sacerdotes que a su vez tienen una tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví, que a su vez tienen sacerdotes especializados, que a su vez tienen un sumo sacerdote. Bueno, en el contexto del Nuevo Pacto, Cristo es realmente el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero nosotros cuando pasamos a pertenecer a la iglesia, que es la comunidad de Cristo, cuya cabeza es justamente Cristo, nos convertimos en colaboradores de Cristo, ayudando a otras personas a través del cumplimiento de la misión. Este concepto del sacerdocio del creyente es un concepto que tiene un aspecto fuertemente misional. Nos convertimos en colaboradores de Cristo, ayudando a acercar a otras personas a Cristo, que es el sumo sacerdote que intercede por ellas. Se podría decir bastante más, pero no es que nosotros competimos con Cristo, nosotros somos sus colaboradores, somos aquellos que constituimos un reino y sacerdotes. Ahora, con respecto a la segunda cuestión, sí, algunos piensan que en el santuario celestial no va a haber templo. Lo que no va a haber es un templo que está separado de la estructura de la Nueva Jerusalén. Sin embargo, si ustedes van al capítulo 21, yo solo lo mencioné, pero no entré en detalle en eso, Apocalipsis capítulo 21, versículo 13, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí está el tema del santuario y el pacto juntos. O sea, esto de Dios es el Dios del pueblo y el pueblo es el pueblo de Dios. Esto es una alusión a la terminología pactual que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde también encontramos una referencia a la habitación, al hecho de que Dios tabernaculiza, habita con su pueblo en el contexto de la Nueva Jerusalén. Lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis es que la función soteriológica, es decir, la función salvífica del santuario, cesa, termina una vez que se acaba el gran conflicto. Entonces el santuario ya no es una estructura separada, ¿sí?, donde nosotros podemos acceder a la presencia de Dios solamente a través de un proceso de representación. Ahora nosotros vivimos adentro del santuario. La Nueva Jerusalén, en cierto modo, es ahora el nuevo santuario, donde, bueno, tal vez podremos visitar el antiguo, ¿no? Elena de White tiene una visión muy interesante, donde ella ve a las afueras de la Nueva Jerusalén el templo, pero ese templo ahora será como una especie de museo, quizás donde nosotros podremos ir y visitar, pero en la Nueva Jerusalén no hay una estructura separada que es el templo. Ahora la Nueva Jerusalén es como una especie de enorme lugar santísimo. Las únicas dos estructuras cúbicas que encontramos en la Biblia son el lugar santísimo del tabernáculo del templo de Jerusalén y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, donde nosotros podremos ir directamente delante de la presencia de Dios y del Cordero, sin tener que ser representados por alguien porque estamos separados de Dios por el problema del pecado. En ese sentido, en el sentido soteriológico, salvífico, ya no hay templo como una estructura separada. Pero eso no significa que Dios no habita con nosotros siguiendo el patrón estructural del santuario, que es lo que creo que encontramos en Apocalipsis 21:3. Muy bien. Los pastores están animados acá, haciendo más preguntas. Y aquí quiero leer una pregunta que el pastor Eliud Alves fez. Es una pregunta larga, entonces la voy a leer con calma. Y me parece que es interesante. Só um comentário antes, queridos pastores que estão acompanhando a aula. É bom a gente aprender outras línguas, não é?
É um desafio, mas é bom saber o espanhol. Afinal de contas, a divisão sul-americana é apenas um país brasileiro que fala português, os restantes, os outros 7 países falam espanhol. Então, vocês ou nós poderemos fazer um trabalho bem mais significativo se hablamos el espanhol. Então, aqui está um desafio para que os brasileños aprendam espanhol e para que os hispanos aprendam o português. Um desafio para ambos. Obrigado pela compreensão, mas eu acho que a aula ficou totalmente compreensível hoje e nós não perdemos os detalhes. Então, a aula foi de santuário e também foi a aula gratuita de espanhol, certo? Mas vou ler agora a pergunta, Pastor Graf. O tempo se está terminando. Pastor Eliud Alves, de Campo Grande. Delante de este tema presentado, Pastor Graf, cuando leemos lo que Jesús dice en Juan 14, 1 a 3, bien conocido, lindo versículo. Cuando leemos lo que Jesús dice en Juan 14, 1 a 3, ¿será que él se estaría refiriendo también al santuario? En ese sentido, Pastor Graf, ¿sería correcto decir que el santuario está en el centro de la historia de la humanidad, teniendo su institución dentro del Edén? ¿Y será que ese fue el motivo de haber sido retirado de la tierra el jardín del Edén antes del diluvio? Y que este fue el modelo presentado a Moisés en el Sinaí para ayudarnos didácticamente a comprender el plan de redención. ¿Y será que todas las profecías bíblicas están alineadas al sistema funcional del santuario? Y que este santuario retornará dentro de la ciudad santa en un nuevo significado para la humanidad, teniendo Cristo siempre como el centro del proceso. Hay varias preguntas, pero con un único objetivo. ¿Qué le parece, Pastor Graf? Muy bien, creo que es una excelente pregunta. ¿Podemos dar una respuesta un poco más larga o una respuesta corta? Respuesta bien, corta porque tenemos otra pregunta, por favor. La respuesta corta es sí. Podemos entrar en detalles. ¿Algún detalle, por favor? Con respecto a cómo el santuario, o sea, cómo el Edén es un santuario, ¿sí? Solamente que no, digamos, en principio, en Génesis 1 y 2 no lo encontramos adaptado al problema del gran conflicto, o sea, todavía no está el aspecto soteriológico o salvífico allí. Pero después eso surge luego de la caída, y ya lo vemos en Génesis capítulo 4. El doctor Joaquín Acevedo, que es un brasileño, trabajó aquí, trabajó en Brasil y trabaja en Estados Unidos, él tiene un artículo fantástico donde habla justamente de cómo, según la evidencia de Génesis 4, Adán y Eva iban a ofrecer los sacrificios a la puerta del santuario. No hay tiempo ahora para entrar en detalles aquí, pero es un artículo muy bueno. Yo creo que seguramente digamos, el Edén fue preservado justamente por eso. Y cerremos diciendo esto: es claro que la Nueva Jerusalén contiene al Edén. Leamos Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, allí está el árbol de la vida que da los 12 frutos para sanidad de las naciones. O sea, es una especie de nuevo Edén, no es solamente una Nueva Jerusalén. Entonces allí confluyen todas estas cuestiones. El Edén, lo encontramos de vuelta allí, Jerusalén, donde estaba el santuario, pero que ahora es una nueva Jerusalén donde todos nosotros habitamos dentro de ese santuario, porque ya no necesitamos esa representatividad para poder acceder a la presencia de Dios. Así que, en términos generales, mi respuesta es sí. Coincido con esa perspectiva. Muchas gracias. Pastor Lucas, ¿tenemos más una pregunta? Não, pastor, aqui terminou. Tudo bem. Tá. Deixa eu juntar aqui, amigos, duas perguntas. Te haré esas dos preguntas separadas, Pastor Graf, y si puedes contestarlas rápidamente, porque así podemos hacerlas las dos. La primera, el Pastor Fernando Iglesias dice así: siendo que la ley de Dios es eterna y el arca es llamado del trono de Dios, la pregunta es, ¿desde cuándo podemos inferir que existe el santuario celestial? El santuario celestial existe desde que existe la creación de Dios, como, vamos a decirlo así,
antes de que Dios creara el universo solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? En algún punto Dios decidió crear el universo, y el momento en que Dios decide crear el universo, decide crear los ángeles, que son inteligencias celestiales, ¿verdad? Decide crear el santuario celestial. ¿Cuándo ocurrió eso? Nadie lo sabe, pero yo pienso que desde el momento en que Dios decidió crear el universo, decidió crear el lugar donde Él iba a habitar en el universo. O sea, el santuario es, como dice el Tratado de Teología Adventista, el lugar de la inmanencia de Dios en el universo, o sea, el lugar donde Él habita. Acuérdense que el santuario es un palacio, es la casa de Dios. En el Antiguo Testamento frecuentemente al templo de Dios se lo describe como el Heikal, y esa palabra significa santuario, significa palacio, es una casa, ¿verdad? Es donde Dios habita, desde donde Dios gobierna, donde recibe adoración, donde se centraliza bueno, toda la actividad divina. Desde allí Él encausa su actividad divina. Así que, ahora, decimos que es eterna, la ley de Dios es eterna en el sentido que refleja el carácter eterno de Dios, pero no eterna en el sentido de que el santuario coexistió con Dios en un infinito pasado. Eso no, porque el santuario es parte de la creación de Dios, o sea que tiene algún inicio en algún punto. Decimos que es eterna porque es el lugar de habitación de Dios, y porque la ley de Dios, sobre la cual Dios está asentado, el carácter, digamos, es un reflejo del carácter de Dios, como reflejo del carácter de Dios es eterno, pero no como estructura del santuario ha sido creado en algún punto en el pasado, no lo sabemos cuándo, ¿no? Cuando Dios decidió crear el universo. Muy bien, el pastor Paulo Alberto pregunta lo siguiente. Primero una afirmación, después la pregunta. Si consideramos la alianza de salvación como ocurriendo desde la eternidad y que eran los sacrificios que confirmaban el pacto, pregunta, ¿no sería el santuario una expresión del pacto en vez del pacto una expresión del santuario? Hay una interrelación entre ambas cosas. Lo que sí, el sacrificio, digamos, se da en términos, el plan de salvación se da en términos de plan antes de la creación, pero no existe como una cuestión real antes de que Dios cree el mundo y se introduzca el problema del pecado en el mundo. Ahora, yo lo que creo es que Dios desea habitar con sus criaturas. Eso es lo que Dios desea. Dios desea habitar, y el concepto de tabernáculo, ¿sí? Justamente es el concepto de habitación de Dios con sus criaturas. El pacto es una condición para que eso sea posible. Sin pacto no hay santuario. No tenemos una cosa sin la otra. Por eso yo creo que el pacto está vinculado al santuario y no tanto el santuario al pacto. O sea, el pacto no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que tiene que existir de manera permanente, a través del cual Dios puede habitar con sus criaturas. Tiene que haber una relación pactual para que Dios pueda habitar con sus criaturas. Y no es algo que es en un momento y después ya no hace falta, sino que es algo permanente, siempre tiene que existir. Ahora, este orden es un orden lógico, no es un orden cronológico en el sentido de que primero viene el pacto y después viene el santuario y nos olvidamos del pacto. No, siempre coexisten las dos cosas. Es como si hablamos de justificación y santificación. Las podemos distinguir, pero no las podemos separar de ninguna manera. Muy bien. Pastor Graf, vamos a terminar com uma última pergunta, pero antes disso, queria dar um recado aqui. Alguém está lembrando? Deixa eu ver quem que falou aqui. Primeiro, um pedido, Pastor Graf. Si tú puedes compartir el texto, el artículo del doctor Acevedo, si lo tienes. Lamentablemente no lo tengo. Podríamos pedírselo a él quizá, pero ha sido publicado, yo lo he buscado incluso para mis alumnos, no está en las bases de datos usuales, pero pienso que... Bueno, acá un pastor ya fue rápido, ya encontró el texto, ya puso acá el link, está resuelto el tema. Ok, no hay problema en ese. Me lo pasan a mí entonces. Yo lo leí cuando estudiaba en el doctorado, pero no lo tengo aquí. Alguien está recordándonos aquí, Pastor Carlos Magno diz assim, muito bom, ainda bem que no céu vamos falar só uma língua. Mas é bom exercitar a mente e aprender outra, né, amigos?
Última pregunta, pastor Graf, para terminar, ya son 10:10. Siendo el santuario la casa de Dios, ¿estaría correcto, pastor Graf, estaría correcto afirmar que Dios transferirá el centro del universo para la tierra renovada después del milenio? Sí, o sea, la tierra nueva va a ser el nuevo cielo, por así decirlo. De alguna manera Dios mudará el cielo acá. Eso es lo que yo entiendo cuando leo Apocalipsis 21 y 22. No sé dónde está el cielo. Estará quizás, quién sabe, en algún otro hermoso planeta, no lo sé. Digo esto porque a veces tenemos una idea del cielo como una cosa ajena al espacio y el tiempo. Claramente nuestra visión del santuario no nos permite aceptar esa idea. O sea, el santuario es un lugar concreto, la Nueva Jerusalén es un lugar concreto, el trono de Dios es un lugar concreto, las mansiones celestiales a las cuales iremos a habitar son lugares concretos, tangibles, pero eso se va a trasladar a esta tierra y nosotros habitaremos aquí. De hecho, que Apocalipsis 21 describa a la Nueva Jerusalén como descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido, implica que hay un traslado físico, si se quiere, del cielo donde Dios está ahora, que no sabemos dónde es, a el cielo aquí en esta tierra. Será, por así decirlo, el nuevo cielo. La capital del universo se trasladará a este planeta. Así es, así es. Y habitaremos juntos por el resto de la eternidad hablando un solo idioma. Y bueno, realmente me gustaría aprender más portugués. Sé muy poquito, o sea, cuando hablo no puedo hablar en portugués rápido, así que, pero lo entiendo y me gustaría en algún momento aprenderlo mejor. Está muy bien, está muy bien. Amigos pastores, muito obrigado pela companhia de vocês. São 10 da manhã, 11 minutos, estamos encerrando. Tivemos 40 minutos de espaço para perguntas, foi muito bom, muito oportuno. Eu acho que demos espaço para todas as perguntas. Obrigado, pastor Graf, pelas respostas a cada uma delas. E aí, toda aula, na verdade, é uma espécie de abertura para uma reflexão, né? Não dá para dizer tudo que o professor gostaria de dizer numa hora, mas ele pelo menos desperta a curiosidade, aí nós podemos ir atrás de mais informações. Certo, pastor Lucas? É isso mesmo, Adolfo. Muito obrigado, pastor Graf. Foi muito bom tê-lo. Não o conhecia, mas eu tive o privilégio de ouvi-lo e percebi a sua profundidade, a sua clareza, a sua simplicidade e o seu compromisso com a Bíblia, que são marcas, né, Adolfo, que têm sido presentes aqui na vida de cada professor que tem trabalhado aqui conosco. Antes da oração, é importante nós lembrarmos, mais uma vez, já que nosso público aumentou ainda mais um pouco aqui no final, é que no mês de novembro, no dia 2 ao dia 5, nós vamos ter o nosso primeiro simpósio teológico internacional, e esse simpósio internacional ele vai começar às 9 horas da manhã, e iremos até ao meio-dia. Gente de peso, gente que tem uma bagagem tremenda, uma contribuição significativa para dar, especialmente para o corpo ministerial, e nós pensamos em alcançar os pastores que estão atuando nas diversas áreas da igreja, seja na administração, como departamental, como capelão de escola, capelão de saúde, alunos de teologia também, enfim. Então, nós estamos preparando com muito carinho esse encontro, que será, de um certo modo, uma parte 2 dessa educação contínua, e, claro, tendo mais uma vez a sua salutar, boa, agradável participação. Mais uma vez, pastor, muito obrigado por da sua casa estar nos acompanhando, fazendo perguntas, interagindo conosco e, claro, crescendo juntos. Que Deus o abençoe grandemente. Amigos, antes da oração final, então, antes do pastor Graf também se retirar, vamos orar, mas um recado rápido, só lembrando, agende, 2 a 5 de novembro, das 9 às 12h15. E outra coisa, amigos, não tem mais retorno, hein? A formação continuada continuará. Não tem como retornar, não tem como parar mais. Daremos espaço de tempo para descanso um pouco, tal, mas vamos continuar. Novembro já está aí, esse próximo programa. Quando for janeiro ou fevereiro, pastor Lucas, vamos retomar as aulas com os nossos convidados, porque agora descobrimos o Zoom, descobrimos que funciona e não vamos parar mais de conectar todos vocês para aprendizado bem saudável e profundo. Pastor Roy, que Dios te bendiga. Luego de aquí unos 40 y pocos minutos nos encontraremos para el grupo hispano. Muchas gracias una vez más. Lucas, você orou no início, né? Isso. Então eu vou orar agora aqui. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por esse precioso momento de estudando esse tema tão importante.
Obrigado por nos lembrar do seu amor que se demonstra na salvação oferecida a cada um de nós. Obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso intercessor. Obrigado porque o Espírito Santo nos acompanha e nos convence de pecado. Abençoa o pastor Graf, seu trabalho, sua esposa, suas filhas, a sua família toda. Abençoe também o pastor Lucas, os pastores que nos acompanham na aula de hoje. Que tenhamos um lindo dia, sob teu cuidado, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo. Amém. Amigos, até a próxima quinta-feira, onde teremos o pastor Vanderlei Dornelles trazendo um tema extraordinário, o tema número 12, a grande prostituta e a besta, um estudo de Apocalipse 17. Até lá, amigos. Ótimo dia para todos nós. Estamos em vivos. Já vai terminar aqui a conexão. Depois eu só queria falar um pouquinho contigo, Roy. Ok, Adventist Academy, podemos terminar a aula de hoje?